buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos nueva vez la participación del doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quien viene a tratar con nosotros un tema que está en la palestra pública, la propuesta de reforma fiscal. Siriaco, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Nicolás. Siempre estamos atentos a sus invitaciones y estamos aquí en Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Sí, claro. No dije que tú eres invitado, pues ya tú eres un productor asociado. Un habitué. Siriaco, que quizás el tema principal es el tema de la reforma fiscal que ha tomado mucho impulso a raíz de las elecciones y la reelección del presidente Luis Abinader. Quisiéramos que en este primer bloque, Siriaco, nos hable de cómo marcha la economía en República Dominicana a partir de estos primeros 4 o 5 meses. Mira, evidentemente que la economía vive un proceso pleno de recuperación. Desde el año pasado, septiembre del año 2023, cuando la economía ya comienza a crecer 3.6, luego entonces en octubre crece 3.2, luego 4.1, 4.7. Hasta cerrar en 4.5 fue. Y cerró entonces en el año 2023, básicamente todo el año en 2.4, pero si tú tomas a partir del mes de septiembre, sí, creció por encima del 4%. Perfecto. Y eso entonces siguió ese crecimiento en los primeros meses del año, de este año 2024. En marzo la economía tuvo una caída de 1.1, pero es un efecto, como decimos los economistas, calendario. Por ejemplo, y es interesante eso, porque el mismo Banco de Pueblo explicó. Tú sabes que este año la Semana Santa cayó en el mes de marzo. Sí. Y el año pasado la Semana Santa cayó en el mes de abril. Correcto. Entonces, cuando tú comparas el mes de marzo del año pasado y compara que no había Semana Santa y lo compara con este mes de marzo, va a haber una caída. Exacto. Claro, porque es una semana que no se está generando sin actividad. O sea, que pudiéramos decir que es un mes de 3 semanas. De 3 semanas, correcto. Entonces, eso se refleja en el cálculo cómo se hace el crecimiento de la economía. Ahora, luego entonces, en el mes de abril, la economía obviamente retoma su curso normal y crece 7.8. Por lo tanto, en los 4 primeros meses la economía tiene un crecimiento promedio de 5.1, que esa es la proyección realmente para el crecimiento de este año. Por lo tanto, y es un crecimiento ya cercano en su nivel potencial, e incluso un crecimiento que es prácticamente 2.5 veces el crecimiento que va a tener América Latina este año. América Latina se proyecta un crecimiento de alrededor del 2%. Y la economía dominicana va a tener un crecimiento de 5.1, 5.2. De manera que yo creo que eso es ya un signo de que la economía dominicana ha recuperado su nivel de crecimiento potencial, porque ya el año pasado hubo situaciones en las cuales se venía lidiando con el tema de la inflación. De manera que yo creo que ya este año hay un proceso importante de recuperación de los empleos. Hay un nivel de empleo, por ejemplo, de una población ocupada de casi 5 millones de personas, 4.9 y algo, y ya incluso es un nivel de recuperación de empleo que es mucho mayor que el que se tenía en la prepandemia, en tiempos normales. De manera que yo creo y en términos de lo que es la inflación, ¿cómo están los indicadores? No, la inflación mucho antes, incluso desde el año pasado ya había un proceso, desde finales del año pasado, de una inflación que convergió en promedio a su nivel meta de inflación. Quedó el año pasado cierto rezago en el caso de la inflación de alimentos. Sin embargo, ya este año la misma inflación de alimentos prácticamente convergió a los niveles de la meta de inflación. De manera que ya la inflación en la República Dominicana es un precio que está totalmente controlado. Y yo creo que en ese sentido ya eso permite que el Banco Central pueda seguir haciendo ya políticas expansivas, porque aún todavía la tasa de política monetaria
es básicamente un 7%, que hay países de América Latina y del entorno que la han bajado mucho más. Entonces yo creo que el Banco Central quizá lo que está esperando es la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía la tasa de los fondos federales, que es su tasa de referencia, está en una horquilla entre 5.5 y 5.25 y 5.5. Por lo tanto, el Banco Central, viendo esa reacción, porque hay que tener cuidado para no establecer un margen muy grande entre tasa de interés nativa, local, y la tasa de interés internacional. Sí, porque entonces eso sería poco atractiva la tasa de interés nuestra y eso pudiera... No, salida de capital. Salida de capital. Entonces yo creo que en ese sentido el banco, quizás eso es lo que está esperando el Banco Central, pero obviamente que en sentido general hay una recuperación importante de la economía. E inclusive, Ciriaco, yo estuve revisando que aunque, como tú muy bien planteas, quizás está un poquito elevada la tasa de política monetaria, sin embargo, la tasa activa de los bancos no está tan elevada. Yo he visto inclusive financiamiento al sector comercial que ronda el 8.5, el 9 y el 10. O sea que entiendo yo que los bancos comerciales han sacrificado un poco su margen y no han elevado tanto el tema de la tasa de interés activa para, diríamos, que se mantenga el dinamismo de la economía. No, y además, es muy cierto lo que tú dices, y además a eso hay que añadirle que el año pasado, por ejemplo, cuando tú analizas el informe de la economía del año 2023, el mismo banco lo presentó, el banco el año pasado fondió a través del sector financiero a los sectores productivos por un monto de alrededor de 225 mil millones de pesos. Pero en ese momento, creo que en el mes de diciembre todavía había un monto entre 25 mil que no se había desembolsado. O sea que esa tasa, en ese caso obedecen precisamente a esos recursos que el banco puso y lo puso básicamente a una tasa. Unos 4 o 5 años. O sea que, claro, por ahí es que está la justificación de que en la banca la tasa de interés no esté tan elevada, aunque tenga una política monetaria, diríamos, con un margen muy reducido. Muy reducido. Y además, recuerda que cuando el banco coloca esos recursos, incluso lo dice de manera taxativa, dice, bueno, te vamos a colocar, te lo ponemos a 4, pero tú no lo vas a colocar a los sectores productivos que no exceda como mucho el 9%. Exacto. Por lo tanto, le da un margen prácticamente de un 5% y los bancos ahí juegan. A sus mejores clientes le pueden dar un 8, le pueden dar un 8.5. También establecen, diríamos, un tope de préstamo por sector. Claro. Para no beneficiar quizás a un sector. Claro, lo colocan y básicamente lo canalizan en porcentaje, como tú has dicho, Nicolás, el sector, por ejemplo, comercio y MIPYME, sector exportador, sector turismo, y básicamente lo que está expresando ese movimiento de tasa de interés es que todavía la banca puede tener algunos recursos que se colocaron el año pasado a una tasa bastante atractiva. Y en el caso de las reservas en dólares, ¿cómo estamos, Irian? Mira, la reserva en dólares, aquí no hay problema en términos de que la gente pueda visualizar una crisis en el mercado cambiario. Todo lo contrario, el dólar... Porque inclusive hemos visto que el dólar ha venido reduciéndose. Claro, recuerda, en un momento determinado, estuvo rondando los 60 pesos por uno, 60, pero sin embargo luego disminuyó prácticamente 1.5 pesos y estaba al 58. Inclusive se ha estado comercializando por debajo de los 59. Claro, y entonces todo eso indica que el movimiento en el tipo de cambio es un movimiento que el banco tiene un control importante, porque la gente no sabe que la cantidad de remesas que está entrando a la República Dominicana y los recursos muchas veces que vienen del exterior, y el banco van a la cuenta de reserva del banco, ¿no? Sí. Y el banco, eso permite tener un colchón importante. Pero hay que tomar en consideración que cuando la economía se reactiva,
entonces hay una demanda de importaciones. Correcto. Y entonces eso implica una demanda de dólares. De dólares también. Y eso permite y hace que el tipo de cambio se desplace un poco. Pero el banco ya tiene un control de eso, porque ya cuando hay una presión muy fuerte, el banco lo que hace es que sencillamente vende y coloca divisas en el mercado, ¿verdad? Y retira pesos. Entonces, en ese sentido, juega con ese mercado. Pero aquí, así en términos de que la gente pueda sentir que hay una gran restricción, que va a haber una especie de colapso porque el tipo de cambio, todo lo contrario. Yo creo que la cantidad de dólares que está entrando al país en términos de remesa, inversión extranjera, exportaciones nacionales, ronda casi los 40.000 millones de dólares. No, y también, Ciriaco, no he escuchado el sector comercial de que ha tenido quejas o dificultades para conseguir los dólares. No, aquí se está importando de manera muy normal. Y los pagos que se están haciendo también de manera muy normal. El banco en estos momentos debe tener alrededor de 14.000 millones de dólares en reservas. Y es normal, o sea, es una reserva que eso implica prácticamente 4 meses de importaciones. Perfecto. Y eso, la gente, los sectores aquí que le dan seguimiento a la economía, están conscientes de que aquí la situación no es un problema de que hay una disminución en la cantidad de dólares, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo recuerdo, bueno, en una visita que hice al principio, que cuando tomé el decanato, el mismo gobernador, en una visita que le hice de cortesía, dijo, pues mira, la banca está llena de dólares. Que la presión que tenemos nosotros con los sectores exportadores es todo lo contrario, es que nunca aparecen los dólares cuando ellos tienen su necesidad de importación. Claro, entonces eso ha seguido, realmente ha seguido. Y quizá uno ve que se mueve ese mercado porque es un mercado que cuando la economía se activa hay una demanda de divisas. Y aquí se ha pagado bien, aquí no hay ningún problema con respecto a eso. No, y también hemos recibido en las últimas semanas, sería una información sumamente importante para el país, y es que, por ejemplo, los precios del cacao en el mercado internacional se han disparado de forma una cosa extraordinaria. O sea, todos los precios, maestro Nicolás, de los commodities se han disparado todos. Por ejemplo, el precio del cobre, el precio del oro, el precio del cacao. Todo eso prácticamente está por las nubes. Es más, yo creo que nosotros no estamos aprovechando realmente ese boom en los precios internacionales. Por ejemplo, en el caso de los minerales, tú sabes que hay un tema de producción interna porque todavía no se ha aprobado la presa de cola de la Barrigor. Entonces eso le ha limitado su producción. Es un tema delicado porque hay un coste ambiental. Y en ese entorno, básicamente... Estamos hablando del caso Miranda. No, Miranda es para la Falcon Bridge. Pero en el caso de Cotuí, hay una presa que es una especie donde van los residuos. Entonces, prácticamente ya las demás presas están copadas y ellos pidieron un permiso para aperturar y hacer otra presa y entonces aumentar la producción. Y eso está en un proceso de aprobación. Y tú sabes que esos procesos hay que presentar un estudio de impacto ambiental, hay que negociar con el entorno de la gente que vive en su alrededor. O sea, que no son procesos de un día para otro, se llevan hasta años. Entonces, también hay un tema con la Falcon Bridge, que hay un problema interno y la Falcon Bridge su producción la ha limitado, a su producción interna. Entonces, tenemos que el oro está disparado, pero no tenemos la producción suficiente para aprovechar esos precios. Y también los precios del ferroníquel, del cobre están tan altos y no tenemos la producción, obviamente, para aprovechar esos precios. Y por eso es que tú observas que el único sector que ha tenido un crecimiento negativo básicamente en el sector minero. Por la salida de Falcon Bridge. Claro. Entonces no tiene operación. Se cae la producción, correcto. ¿Tú crees que eso sería una estrategia del grupo y Casa Matriz
quizás para forzar el tema de la explotación de Loma Miranda, o realmente hay una situación de crisis en la empresa? Bueno, se dan todas esas situaciones. Tú sabes que las empresas también presionan, es una manera de presionar. Pero también hay que tomar en consideración que no es tan fácil que un gobierno pueda dar una aprobación, porque también hay que ver todo el entorno. En estos días estaban haciendo unos movimientos de tierras alrededor de Loma Miranda y hubo un revuelo. O sea, Con los ambientalistas. Con los ambientalistas, evidentemente, y todo eso. El tema minero es un tema que es complicado y difícil, no solamente aquí. Tú vas a Chile y es el mismo problema. Tú vas a Perú, que tiene un distrito minero, también el mismo problema. Tú vas a Bolivia y el mismo problema, porque claramente son industrias altamente peligrosas, con impacto ambiental, te dejan huellas ecológicas. Entonces, el movimiento ecológico hoy en día es un movimiento de carácter mundial. Y ahora con todo el tema, de hecho, te decía que del cambio climático, los efectos, ¿verdad?, del entorno, entonces eso ha crecido. Y también, o sea, hay una cantidad de jóvenes en las universidades que también presionan. O sea. Te decía que la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, fue encargada por el G20 a través de la Fundación IFRS, que es la que emite las normas tanto de contabilidad como de auditoría, para que emitieran unas normas que estuvieran vinculadas con el sector de sostenibilidad. Claro. Y a finales del año pasado, específicamente en el mes de agosto, mediados del año pasado, se emitieron 2 normas que de ahora en adelante las empresas que están en sectores donde tengan impacto en el medio ambiente tienen que comenzar a aplicar a partir del año que viene. No, y no solamente eso, por ejemplo, tú sabes que ahora nosotros hemos activado a la FED, que es la Asociación Latinoamericana de Facultades de Contaduría y Administración. Y tiene que motivar a los profesores para que lleven su y presentaciones. Y no solamente eso, nosotros hemos... Me parece para que el año 2020, Ramírez hizo una posición. Sí, y para este año nosotros asumimos el Congreso Estudiantil en el mes de octubre. Se va a hacer aquí. Excelente. Y el próximo año nosotros vamos a hacer el Consejo Ejecutivo aquí en el país. Que creo que la última vez se hizo cuando era... Yo creo que cuando era el maestro Ramón de Sangre, que se hizo creo que fue en Juan Dolio, un lugar. Entonces, te menciono eso porque siempre hay un tema de contabilidad ambiental. Sí, es correcto. Y hay un profesor argentino que fue incluso decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Argentina, donde él prácticamente, ese es el tema de él. Y yo, a propósito de todo esto, eso hay que incorporarlo en la nueva currícula. Perfecto. Siriaco, pues bien, vamos a querer entonces que continuemos con lo que es el análisis de esta propuesta de reforma fiscal, de pacto fiscal. Hemos visto que la facultad ha estado muy activa con ese tema, pero lo vamos a ver después de este breve consejo comercial. Volvemos ahora.